Vamos a comenzar con el tema el día de hoy, que vamos a hablar acerca de este tema de la traición. La traición, de alguna manera, a muchos de nosotros ha llegado a nuestra vida de una o de otra forma. Y la traición solamente puede venir de alguien en quien confiamos, ¿verdad? Es cuando más nos pega, cuando confiamos en alguien y nos traiciona. Algunas veces, aunque algunas veces es imaginario, pero nos hace una herida. Voy a hablar un poquito acerca de mi vida, acerca de la traición. Yo, la traición que yo recuerdo que más ha pegado en mi vida, que más ha hecho daño en mi vida, fue cuando yo era adolescente. Yo creo que cuando tendría unos entre 10 y 12 años de edad por ahí. No voy a contar lo que sucedió, pero la traición de alguna manera llegó en mi vida. Y para mí eso fue un golpe muy duro. Y creo que de ahí fue donde comenzó una distorsión de, de la forma de relacionarme con las personas. De ahí fue donde comencé a darme cuenta que me fui aislando de las personas, de la gente. Yo era muy introvertido cuando era niño, pero ya a partir de que sucedió algo como eso, aparte de otras cosas, pero creo que eso fue un punto muy grave, que de ahí me fui haciendo solitario. Y yo pienso que fue como una depresión, ¿verdad? A esa edad. De que esto haya llegado a mi vida. Y después cuando yo empiezo ya a tener una noviecita, empiezo a tener relaciones pues ya de joven, siempre tuve problemas. Uno de los problemas que me di cuenta que me afectó mucho era que yo no podía tener una relación de largo término. Solamente con una noviecita duraba 3 meses. Y antes de que me traicionaran o antes de que yo los dejaba. Cuando yo sentía que ya no estaba bien este tipo de relación en la que yo estaba, o sentía algo que estaba mal, entonces yo prefería dejarlo, irme. Pero yo pensaba que yo era porque yo los dejaba, pero en realidad era que yo tenía miedo a que me hirieran otra vez. Entonces, cuando esto sucedió en mi vida, yo me di cuenta que también me volví muy controlador. Yo quería saber todo lo que sucedía de esta persona. Este, también, una de las características que me di cuenta fue que me volví muy celoso, fíjense. Y de ahí esto se fue agravando mucho, porque en las relaciones que tuve posterior era muy duro, era muy difícil esta situación de los celos en mi vida. Esto se agravó mucho más cuando yo me casé, fíjense, a los 27 años que me caso. Pues mi esposa fue la que pagó los platos, ¿verdad? Y esto con esto de los celos, ¿verdad? Porque yo a veces estaba en el trabajo, y mi esposa estaba en la casa y empezaban los celos en la cabeza a meterse. Y de un momento ya estaba yo agarrando el carro para venirme a la casa. Y llegaba a la casa y mi esposa se sorprendía, pues, qué había pasado. Pero esas eran actitudes, ¿verdad? Esos eran los celos enfermos que me había causado esto que yo viví de niño. Pero yo no me daba cuenta, ya estando en el programa fue que me di cuenta de que esto había afectado mi vida. Esto de la traición fue algo muy grave en mi vida. Creo que fue algo de las heridas más graves en mi vida. Bueno, eso es en lo que se refiere
algo aparte, algo de mí, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar con el tema. No sé si mi compañera quiere compartir algo. Sí, buenas noches. Estas semanas pasadas hemos estado hablando de cómo se manifiestan las heridas del alma, cuáles son los comportamientos y cuáles son las máscaras que empezamos a usar debido a que tenemos estos comportamientos. Y cuando nosotros escribimos ese cuarto paso, nos damos cuenta de muchas de estas cosas, compañeros. Y aquí en Café Me Encanta, porque tenemos tantas preguntas que nos van ayudando como cebolla, a ir quitando capita por capita, y nos vamos dando cuenta de cómo, cuándo y dónde se empezaron a formar esas heridas, cómo, cuándo y dónde se desbocaron esos instintos, cómo, cuándo y dónde empezamos a practicar esos defectos. Y esos defectos, pues son los que nos vuelven nuestra vida ingobernable, Y yo juraba que yo no era la del problema. Imagínate con todo eso que me están diciendo de mí. Yo juraba que yo no era el problema, que yo vivía mal porque mi esposo, él no me había sabido hacer feliz. Él no me trataba como me tenía que tratar, que mi hija no se portaba como se tenía que portar, que mi jefe no era como tenía que ser, que mis compañeros de trabajo eran los que tenían el problema, Pero me encanta el programa, compañeros, porque entre más te vas metiendo al programa, más te vas dando cuenta que tenemos una gran oportunidad para trabajar en nosotros, Y yo me recuerdo al principio cuando llegué a las agrupaciones, la pregunta del millón, ¿verdad? Todos creo que hemos hecho esta pregunta en algún momento de nuestra vida. ¿Y cómo le hago para que mi hija ya no sea como es? ¿Y cómo le hago para que mi esposo deje de ser como es? ¿Y cómo le hago para que, o sea, siempre buscando que los otros se compongan para que yo me sienta bien, ¿verdad? Y en el programa nos dicen no. Tú te tienes que hacer responsable de lo que hay dentro de ti. Pero ¿cómo te vas a hacer responsable de lo que hay dentro de ti si ni siquiera sabes qué hay dentro de ti? Yo me recuerdo la primera vez que fui a una agrupación, estaba una psicóloga que estaba haciendo unas meditaciones, y decía, cierren los ojos y vamos a mirar en su interior. Y yo decía, ¿y qué mirar a uno en su interior? No, o sea, no me hacía la idea de que uno podía buscar en su interno. Yo decía, pues yo no miro nada, son puros pensamientos que vienen de que no hice de comer, que me vine a casa, que voy a lavar, que voy a que voy a lo otro, El no estar acostumbrados a buscar dentro de nosotros, Y el programa nos lleva a eso, compañeros, a que nosotros nos conozcamos internamente para después hacernos responsables en qué es donde necesitamos trabajar, Ya las otras heridas que estuvimos viendo la semana pasada, puede que tengamos alguna, puede que tengamos todas, No sabemos cada uno de nosotros, ese es el trabajo que nos toca ir haciendo, Pero al menos nuestro trabajo es darles la información y ustedes pues ya es buscar, si tengo estos comportamientos, creo que sí tengo esta herida. ¿Por qué tengo esta herida? ¿Cómo fue que se ocasionó, Y el darnos cuenta de nuestra enfermedad nos va capacitando para que también nos hagamos responsables. Pero esa es una decisión que solamente nos toca a nosotros, Por eso el programa dice que es un programa de acción, porque si nomás venimos a escuchar o a leer el libro y no accionamos, pues yo te aseguro que la enfermedad no se va a ir, ahí se va a quedar hasta que nosotros decidamos tomar acción para mejorar. Adelante, compañero. Bueno, pues aquí en lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Dice que esta herida, la persona que tiene esta herida de la traición, dice que usa como máscara el control. Y era lo que yo les compartía, ¿no? De que una persona que ha sido traicionada quiere tener el control de todo. Yo quería saber hasta lo que estaba pensando mi esposa. O sea, yo quería saber qué era lo que estaba pensando, ¿verdad? Si yo la miraba seria de alguna manera yo pensaba, a lo mejor está pensando en alguien más. Y entonces yo quería saber lo que estaba pensando. O sea, era realmente
estar encima de la persona todo el tiempo. Yo no sabía, yo no me daba cuenta del daño que causaba en aquel tiempo. Yo pensaba que yo, pues, que yo quería a mi esposa, o a mi, verdad que yo la quería, por eso era que me preocupaba por ella, pero no, yo no la dejaba en paz por todos lados. O sea, yo o sea, la trataba de controlar totalmente. Entonces yo empecé a beber y también a usar droga. Y pues la situación empeoró todavía más porque vienen los celos alcohólicos, con la droga también, unos celos que se te desarrollan enfermos. Y pues mi esposa llegó a un punto en donde un día yo llegué a la casa y ella me dijo que se sentía mal. Y yo le dije, pues, ¿qué tienes? Dice, no sé, dice, yo me siento mal, no sé qué tengo. Estaba temblando, fíjense. Y entonces, pues yo le dije, pues vamos al hospital, y la llevé al hospital de emergencia. No, creo que sí fue de emergencia. Entonces allá el doctor, entramos juntos con ella y fíjense el doctor lo que me dice. Llevé a mi hija, la pequeña, y me dice el doctor, estaba chequeándola a ella, tomando los signos vitales y eso, y me dice, oye, qué bonita familia tienes. Me dice, cuídala. Y yo en mi mente pensando que estaba mirando a mi esposa, este vato, este doctor. Fíjense, pensando que estaba mirando a mi esposa y se estaba fijando en ella. Y entonces ya, ese era creo que el enfermero, donde le toman los signos vitales, y después pasa al doctor. Ya cuando pasó al doctor yo fui con ella. Y estaba ahí con ella y me decía, y le preguntaba al doctor, ¿qué tienes? Y ella trataba de explicarle, estaba temblando ella. No, es que me siento así, así. Y entonces yo empecé a decirle, mire, se siente así, se siente así, eso es lo que pasa, que tiene esto y tiene el otro. Y el doctor, yo no me daba cuenta de eso, fíjense, pero el doctor me dijo, ¿sabe qué? Espéreme allá afuera, por favor. Y me sacó. Como a los papás conflictivos en el soccer. Me sacó el doctor. Y yo pues me fui para afuera, pero estaba mirando por el vidrio que estaban hablando, estaban platicando. Y al final salió y le dije, pues, ¿qué tienes? ¿Qué te dijo? Me dijo, y me dio una tarjeta, me dijo que vaya al psicólogo. Fíjate, porque estaba sus nervios hechos nudo. Le recetó algo para los nervios, fíjense. Pero imagínense ustedes cómo estaba ella con con mi forma de controlar todo, pues. Y ni siquiera uno, porque también el que vi, por ejemplo, en mi caso, que esos celos enfermos que yo tenía, era un infierno vivir así, para mí. O sea, era un infierno vivir siempre con esos pensamientos. Ahora fíjense que yo le doy gracias a Dios de que de alguna manera me liberé de eso. Yo puedo ver el teléfono de mi esposa en la mesa. No tiene, como el mío, no tiene password. Y nunca, fíjense, he visto qué es lo que es, con quién se escribe, a quién lee. Nunca he visto, fíjense. Y ustedes no saben qué gran bendición es eso. Bueno, adelante, Mónica. Solamente el que ha sufrido algún defecto, alguna adicción, sabe lo importante que es cuando encuentras esa paz, ¿verdad? Cuando ese defecto empieza a disminuir. Oiga, compañero, ¿y el control solamente es con la pareja o con las personas que están a su alrededor? En realidad es con cualquier persona, porque quieres saber todo, quieres llevar el control de todo. Entonces, una persona como yo, y luego en los trabajos donde yo llegaba, como yo quería tener el control, y los managers de ahí se daban cuenta de mí y me ponían de supervisor. Casi siempre fui supervisor en varios lados, ¿verdad? Por eso mismo, porque yo quería... El día de hoy solamente quiero ser uno más, fíjense. Pero no es fácil llegar a ese punto. A mí me costó mucho. Bueno, dice que una persona con la herida de la traición vive en alerta constante, mostrando una gran necesidad de control y desconfianza. ¿Para qué? Para evitar ser lastimada de nuevo, ¿eh? Como ya en la niñez fuimos lastimados, nos sentimos traicionados por personas que fueron importantes para nosotros, ¿verdad? Quizás fue papá, mamá,
algún hermano, alguna persona que era importante en nuestro entorno cuando nosotros estábamos en esa niñez, ¿verdad? Entonces, fíjate, cuando yo llego a las agrupaciones, yo busqué ayuda psicológica. Primero busqué el doctor me manda con el psiquiatra me da medicamento, pero el psiquiatra me dice, tienes que ir a una agrupación, porque esta es una enfermedad que tú tienes que empezar a ver la vida de una manera diferente, ¿verdad? El segundo paso nos dice, hay que reprogramar la mente, ¿verdad? Y uno solo no puede, porque uno solo se apadrina con su enfermedad y en las agrupaciones te ayuda, ¿verdad?, a escuchar. Entonces, pues vine a las agrupaciones y luego dije, pues bueno, ya estoy tomando medicina, ya estoy yendo a las agrupaciones y el AA dice, ¿verdad?, que no está en contra de los profesionales, que al contrario, si lo necesitas y ves que es tan fuerte tu enfermedad, puedes acudir a los profesionales. Entonces fui con el psicólogo y el psicólogo me empezó a ayudar, ¿verdad? Empecé a hablar cosas que no podía hablar acá en las reuniones, ¿verdad? Entonces el psicólogo me dijo, ¿te das cuenta que tú vives en una alerta constante? Dice, tu mente es como una licuadora que siempre la tienes encendida, nunca para, nunca se apaga. Entonces, ¿cómo no te vas a sentir cansada? ¿Cómo no te vas a sentir nerviosa? ¿Cómo no te vas a sentir ansiosa? No dejas que tu cuerpo se relaje. Y eso es lo que una persona normal hace en la noche, ¿verdad? Te acuestas, te desconectas, ¡pum!, tienes ese sueño profundo y al otro día amaneces como reparado, ¿verdad? Y yo no, yo amanecía cansada, ¿verdad? Cansada, renegando, enojada y decía, no descansé, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo vivía en esa alerta constante. Y compañeros, el cuarto paso a mí me ayudó a darme cuenta por qué Mónica vivía de una manera alerta constantemente. ¿Por qué tenía esa necesidad de control, verdad? ¿Y por qué desconfiaba de todos? A mí se me hizo muy difícil tener amistades por lo mismo. Porque como no confías en nadie, pues siempre nomás proyectas de aquí para allá, ¿verdad? Y no hablas nada de ti por temor a que te vayan a lastimar, ¿verdad? Entonces eso es lo que Mónica vivió en gran parte de la niñez. Adelante. Bueno, pues entonces fíjense que una persona que sufre de esta herida de la traición pierde la confianza de casi todas las personas. O sea, no confía en las personas. Entonces yo cuando llego a los grupos, yo llego muy desconfiado de esa vida que yo llevaba, de todo el mundo. Creía que todo el mundo quería sacar provecho de todos. Pero yo creo que era porque a lo mejor yo también siempre quise sacar provecho de las situaciones. Entonces, cuando yo llego a los grupos, me recuerdo que un día yo tenía como unas 2 semanas, yo creo, de haber llegado al grupo. Y yo miraba 2 o 3 semanas, por ahí entre un mes. Y yo miraba a las personas que llegaban al grupo, yo iba todos los días. Y llegaban al grupo pues, y otros venían un día, otros no venían, otros venían otro día y otros no, y así. Pero yo miré a un señor que llegaba ahí, muy seguido llegaba, pero nunca había hablado con él. Un día llega y se sienta junto de mí y me da un abrazo, me pone la mano así y me da un abrazo y me aprieta y me dice, échele ganas, mi Chencho. Y yo nomás quedé mirándolo y pensando, este es del otro lado. Y como yo soy nuevo, quiere agarrar al más pentonto. Pero no sabe que yo me di cuenta ya. Fíjense, entonces de esa manera la desconfianza de toda la gente. Cuando yo llego a los grupos también, yo veo que la gente me ofrece un café. Oye, ¿quieres un café? ¿Quieres un pan? O sea, y te sirvo un café si quieres. Y yo decía, ¿por qué esta gente? ¿Qué quieren de mí? O sea, ¿qué quieren de mí? ¿Por qué tanto? ¿Por qué son tan amables, pues, conmigo? En mi mente no cabía esa idea de que había personas que dan algo sin esperar nada a cambio. O sea, eso no estaba en mi chip.
cuando yo llego a los grupos. Entonces, así yo llego con una gran desconfianza. Entonces, cuando una persona sufre esta herida, una de las cosas también que viene enseguida es la desconfianza de todo el mundo. Y con razón, pues con la pareja, ya casado con la pareja. O sea, la desconfianza de saber dónde está. Es más, me llegó la idea de espiarla a mi esposa. O sea, de espiarla, fíjense. O sea, nunca lo hice, pero sí me llegó la idea de ir a espiar, de ponerme a espiar. Un día no ir al trabajo y ver a dónde va. Imagínense ustedes la locura. Por eso les decía de que cuando una persona sufre de una traición, las consecuencias son graves, pues. O sea, son graves. Cuando una persona sufre una herida, las consecuencias son graves. Y cada uno de nosotros probablemente sufre de una herida diferente. Y cómo le ha afectado en su vida. Entonces a mí esta herida me afectó brutalmente en muchas partes, situaciones de mi vida. Por consiguiente, fíjense, está como la del alcohólico que quiere en su casa tener una cantina. Entonces, esta persona que sufre de la herida, y especialmente en lo que yo pasé, que fue una traición, de lo que yo pues viví, pues, vi. Entonces, lo que mi mente siempre estaba era de traicionar también, de hacer lo mismo y de no dejarme de nadie ni de ninguna mujer. A traicionar también. Antes de que me traicionen, mejor traiciono. Entonces es una locura pues vivir así. Adelante. Sí, mira, dice que estas personas desarrollan una máscara de controlador, siendo a menudo exigentes, desconfiados, impacientes y proyectan como que son independientes, ¿verdad? Y pusieron palomitas. Bueno, para terminar, creo que todas las heridas se acomodaron ahí conmigo, ¿no? Y fíjate, ¿por qué aquí en Café nosotros siempre les estamos diciendo, compañeros, apadrínense? Porque hay cosas como estas que no las podemos desmenuzar en público, ¿verdad? Porque qué tal que alguien sufrió abuso por parte de papá, es una traición. ¿Qué tal que alguien sufrió abuso por parte de un hermano? Es una traición, ¿verdad? O sea, se supone que el niño debe que recibir afecto, protección y debe que sentir que pertenece al grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando no recibe eso el niño, ¿verdad? Pues el niño se queda marcado. Y en las reuniones pasadas hablábamos de cómo, aunque a todos nos pasara lo mismo, no todos nos vamos a quedar marcados por esa herida, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho con la hipersensibilidad, ¿verdad? Que hablamos aquí en Café, que la hipersensibilidad es sinónimo de enfermedad del alma. O sea, si tú eres hipersensible, pues te van a agarrar todas las heridas y todo el mundo está contra ti, ¿no? Y quizás a otro niño le pasa lo mismo y él no. Él usa eso que le pasó para empujarse, ¿verdad? Y para salir adelante y no queda marcado, ¿verdad? Entonces, a los que sí nos marcó es porque tenemos esa hipersensibilidad del alma y porque no recibimos eso de afecto, protección y pertenencia, ¿verdad? Que es una necesidad básica del niño, así como que te alimenten y que tomes agua, ¿verdad? Es algo básico que debemos que tener y muchos que no lo tuvimos, pues ya de ahí nos estamos mirando como traicionados, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos apadrinamos, nosotros podemos hablar extensamente de quién nos traicionó y de qué manera nos traicionó, ¿verdad? Sin temor a que alguien más vaya a andar comentando mi vida privada, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros aquí en Café siempre los motivamos a que ustedes busquen un padrino. Y el padrino los va a guiar por todos los 12 pasos, ¿verdad? El padrino les va a enseñar cómo practicar el programa de los 12 pasos y cómo llevarlo como algo ya en tu vida diaria, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo cuando tengo 6, 7 años,
vivo esta traición por parte de papá y por parte también de un hermano mayor, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo las personas que te deben de proteger te hacen daño? Entonces en ese momento para mí queda marcada la herida de la traición, porque tú eres mi papá, tú eres mi hermano, tú me debes que cuidar, tú me debes que proveer el afecto, la protección y la pertenencia. ¿Y qué pasa cuando en lugar de eso es lo contrario, verdad? Entonces en esa etapa de mi niñez es cuando queda en mí marcada la herida de la traición, ¿verdad? Mónica siempre fue desconfiada y siempre aparentando ya en la vida adulta ser independiente. Pero ¿qué causa cuando en realidad tú traes esta herida? Según tú eres independiente y quieres controlar todo y hacer todo, porque solamente si tú lo haces se va a hacer. ¿Qué pasa? Que Mónica se volvió muy iracunda, porque cargar con todo el peso de la familia uno solo es difícil, ¿verdad? Pero como uno aparenta que es independiente, pues uno solo se echa las cargas al lomo y después cuando ya no puede caminar, anda uno todo iracundo, ¿no? Y reclamándole a los demás que por qué no te ayudan, ¿verdad? Pero primero yo me presenté como una persona independiente y después ya estoy enojada conmigo misma y con las personas que están a mi alrededor porque no recibo esa ayuda, ¿no? Adelante. Bueno, otra de las características que yo encontré en esta persona que ha sido traicionada, pues dice que la máscara es de control. Otra de las características que yo encontré es que es una persona muy posesivo o posesiva. O sea, es así, muy, muy posesivo. Entonces, eso hace también pues que las personas no quieran estar cerca de ti. O muy empalagoso también. Entonces, cuando, por ejemplo, las madres que han sido, una madre que ha sido traicionada, ya sea por una infidelidad o algo así, normalmente es muy posesiva con los hijos, muy controladora con los hijos, muy sobreprotectora con los hijos. Entonces, fíjate el daño que hace una persona que ha sido traicionada, no solamente a ella misma o a él mismo, sino también a las personas con las que debería de depender y de criar y de educar. Entonces los hijos se vuelven así todos temerosos, imagínate, todos temerosos y sin saber qué hacer en la vida cuando ya tienen una edad en la que tienen que volar, pues. Entonces eso yo me di cuenta también en mi propia familia, porque yo hoy tengo 3 hijos que nacieron ya dentro cuando ya estaban los grupos, y yo veo cómo ellos se desarrollan. Mi hijo, el que tiene cuando él cumplió los 18 años, él ya estaba listo para salir. Él hoy toma sus propias decisiones, va donde quiere, busca un trabajo que quiere, se metió a la escuela que él quiere y pues ya no tengo yo que ver ahí. Para mí eso está bien porque pues te da la libertad y la confianza de que ellos pueden caminar en la vida. Pero imagínate cuando los hijos dependen totalmente de una persona y cuando esta persona, el que es controlador o la persona que es posesiva ya no va todo el tiempo a cargar con estas personas a su alrededor. Entonces, eso era lo que yo estaba mirando aquí también. Adelante, Mónica. Fíjate, otra de las características es que la persona con la herida de la traición, obvio usa la máscara de control, ¿verdad? Y una de las características también es intolerante y rígido, ¿verdad? Y ayer me di cuenta que tuve una cita al doctor y siempre que yo iba al doctor yo estaba con una impaciencia y me enojaba porque esos 2 ya los pasaron y llegaron después que yo, pero ahorita le voy a ir a reclamar a la que está ahí pasando a los enfermos, ¿no? Pero les reclamaba con ira, no crean que así dócilmente ni nada, ¿verdad? Entonces, ayer me di cuenta que empieza esa vocecita, ¿verdad? Mira,
esos llegaron después que tú y ya los pasaron. Y yo, cállate, Ego, vamos a leer, alguien que traiga un libro. Ya me van a pasar cuando me tengan que pasar. No, pero es que mira, ese ya llegó después, estos 3 que pasaron ya llegaron después que tú, ¿verdad? Entonces está ese diálogo en mi mente, que es lo que me doy cuenta que me descomponía en el pasado, ¿verdad? Entonces, es lo que nos dice el programa, ¿verdad? Que empecemos a hacer cambios de comportamientos para que podamos tener diferentes actitudes, ¿verdad? Me puse a leer el libro, le pedí a Dios que me ayudara con esa impaciencia que siempre me ha caracterizado. Y cuando acordé ya me llamaron y me metí, ¿verdad? Y me di cuenta que en el pasado yo siempre iba y le reclamaba a la muchacha que está pasando a la gente, me enojaba y con mi carota y mis palabras fuertes, ¿verdad? Pues obvio los hacía sentir mal. ¿Y qué pasa cuando uno tiene ese comportamiento? Pues no tienes buenos amigos, nadie te quiere cerca, ¿verdad? Porque eres impaciente, eres rencoroso, ¿verdad? Y necesitas tener la última palabra o tener siempre la razón. Fíjate, ¿no? Las qué características que me acompañaban conmigo, ¿no? O sea, fácilmente me enojaba con las personas y ya no les voy a volver a hablar para que se les quite, ¿no? Y yo siempre quería tener la razón. Aunque perdiera mi paz, pero tenía que tener la razón. Y aquí en el programa me recuerdo una vez que me apadriné con la madrina, me dijo, Mónica, ¿y qué es más importante? ¿Tener paz o tener la razón? Y yo la primera vez les dije, compañeros, que para mí era más importante tener la razón, porque yo siempre había caminado con esa bandera, ¿no? Y me dijo la madrina, no, Mónica, ya tu paz no la tienes que perder por nada ni por nadie, que de hoy en adelante esa sea una de tus metas, ¿verdad? Y observar esos pensamientos, compañeros, que me llevaban a ese descontento, a esa culpabilidad, a ese resentimiento, a esa amargura, a esa tristeza, observarlos y decir, oye, espérate, no, ya vamos otra vez para allá, para lo mejor, vente para acá, ¿verdad? No es fácil, pero con la práctica del programa, uno empieza a trabajar en esos comportamientos, ¿verdad? Y uno se da cuenta que las tenemos porque es una característica de estas personas que tienen una herida de la traición. Adelante. Bueno, pues también en esto de la traición, una persona que ha sufrido esto, también no solamente traiciona a las personas, ¿verdad? No solamente, sino que también se traiciona a sí mismo. Cuando nos prometemos algo o cuando les prometemos algo a nuestros hijos o a nuestra pareja o a nuestra familia o a las personas que conocemos y después no lo cumplimos. Entonces, de alguna manera, por eso les hablaba acerca de la confianza. Entonces, la confianza se va perdiendo y la confianza de las personas también. Entonces, otra de las cosas que también tiene el que sufre de esta herida es, en mi caso, lo que yo me di cuenta mucho es la conmiseración. Como que el que ha sido traicionado, el que sufre esta herida, le gusta controlar. Una manera de controlar es la conmiseración. Pobrecita de mí. Sí, o sea, yo les digo que cuando a veces yo estaba enfermo o yo había hecho algo malo y llegaba a la casa y no sabía cómo iba a enfrentar esa situación, entonces hacía como que me dolía algo. Ay, me duele aquí, estoy así, ¿verdad? Como para que me tuvieran compasión. Como para que me tuvieran compasión, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las cosas, pero una de las cosas que, como les digo, que pierde la confianza, o le pierden la confianza a esta persona, otra de las cosas de cómo perdía yo la confianza era que yo les prometía a mis hijas o a mi esposa algo. El fin de semana vamos a ir o yo las voy a llevar a tal parte, ¿no? Con tal de que la situación mejorara. Pero ya llegaba el sábado o el día que yo les había dicho, pues ya como que decía, pues es que ya no puedo, ¿verdad? Entonces eso mató la confianza en las personas que vivían conmigo o que viven conmigo y ya después no me creían. Entonces para mí empezar a lograr otra vez que las personas confiaran en mí me ha tardado muchísimo tiempo, muchos años. Y tengo que ir así como
confié así muy sigilosamente para no cometer errores. No cometer errores, porque una vez que ya te han perdido la confianza y empiezas a lograr un poco de confianza, cualquier cosita que hagas, estás como a la vista. Cualquier cosita que hagas, luego te lo van a reprochar. Y a mí me ha pasado. A mí hace como 2 semanas estábamos hablando, mi esposa, yo y otras personas. Entonces ella empezó a hablar, y estábamos hablando de cosas, ¿no? No me acuerdo de qué. La cosa es de que ella empezó, y ella dijo, no, pues él también cuando bebía, cuando se ponía así bien borracho, hacía esto y el otro. Y me miró así como con ganas de decir, pues, esperando a que yo le reclamara algo. Y yo me quedé escuchándola. Y yo le dije, no, pues sí. Luego estábamos hablando con mis hijas, fíjate. Y yo le dije, no, pues sí, tu mamá tiene razón. Y fíjense, ahí paró todo. No, pues sí, ella tiene razón. Así es, un borracho así es. ¿Verdad? Porque hoy ya no me puedo enojar por eso, porque así es. Cuando ya uno se da cuenta de sus defectos, se da cuenta de esto también, de las heridas, pues ya es muy difícil que alguien los pueda usar para que tú te pongas mal. Porque era cierto lo que yo le decía, ¿sabes qué es cierto? ¿Sabes qué sí es cierto? Eso que así es como dice tu mamá, así es. Es cierto eso. Entonces, cuando el día de hoy, fíjense que yo puedo pensar antes de prometer algo, y eso ha logrado que las personas que están al lado de mí empiecen a confiar en mí otra vez. Aunque no crean que todo lo que hago está bien, ¿verdad? Pero sí trato de caminar lo más correcto que se pueda. Pero ahí voy. Adelante. Fíjate, ahorita que hablabas del alcohol y sus efectos, ¿verdad? Me doy cuenta también a cómo la mala relación entre papá y mamá, de cierta manera también yo la vivía como una traición. Me recuerdo muy en especial una vez que íbamos a ir a una boda con unos primos a otro estado, ¿verdad? Pues que estábamos ya todos arreglados, esperando a mi papá, y mi papá nunca llegó. Eran las 7 de la noche y mi papá apenas va llegando. Uy, mi mamá se lo quería comer. Y de cierta manera el niño, pues yo como niña tendría unos 6 años, me aleo a mi mamá, ¿verdad? Porque mi papá le está haciendo a mi mamá algo que no es justo, entonces también es como que me lo está haciendo a mí, ¿verdad? Entonces, como el niño es tan hipersensible que piensa que todo gira en torno a él, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esa herida de la traición en la niñez? Viene especialmente por alguien que tú quieres, ¿verdad? Por alguien que tú conoces. Entonces, ¿cuál es lo triste, lo que causa esta herida, ¿verdad? Que yo me desconecto para evitar el dolor, ¿verdad? Me desconecto, ya no quiero sentir eso que me duele. ¿Y qué es a lo que nos lleva el programa? A que sintamos esas emociones del pasado, que las hablemos, que las gritemos, que las escribamos, que las lloremos, para poder dejar el pasado en el pasado. Porque mientras yo no suelte ese pasado, mientras yo no lo llore, no lo hable, no lo grite, no lo sufra, no viva ese duelo, no lo voy a poder soltar. Y ese pasado siempre me va a perseguir y yo siempre voy a estar reaccionando en base a las heridas del pasado, ¿verdad? Entonces, una persona con estas heridas, con esta herida, no confía en nadie, es controlador, es desesperado. Imagínate. Ya me despeinaste. Imagínate qué comportamientos tiene la persona, ¿no? O sea, ¿cómo vas a vivir tranquilo? ¿Cómo vas a vivir en paz si tienes estos comportamientos? Pues obvio no, porque todos estos comportamientos te llevan a un malestar, ¿verdad? Y hablabas ahorita tú de que cuando uno acepta lo que hay en uno, ¿verdad? Tú dijiste, sí es cierto, así es un alcohólico, ¿verdad? Cuando yo acepto lo que hay en mí, sí es cierto, soy desesperada, sí es cierto, soy controladora, sí es cierto, soy desconfiada. Entonces como que la enfermedad, la herida, pierde poder sobre mi vida. Mientras yo me resista, dice ese primer paso, ¿verdad?
mientras yo me resista a aceptar la realidad de lo que es y esté en negación, pues no voy a poder llegar a esa aceptación, ¿no? Entonces el programa nos dice que para todas las situaciones el primer paso es la aceptación, ¿verdad? Y creo que ese es el principio de empezar a sanar esta herida, ¿no? Reconocer que está ahí, aceptarla y aceptar esos comportamientos que vienen con ella, esas características, ¿eh? Adelante. Entonces, fíjate, el que ha sufrido esta herida, o la mayoría, una de las características es que pone sus expectativas muy altas en las otras personas. Como que quiere creer, en algún momento quiere creer en alguien. Y entonces, pues las personas van a fallar, porque el controlador, pues quiere controlar la situación, pero las personas en algún momento nos van a fallar, porque dice, pues son seres humanos también. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestras expectativas en alguien, y nos fallan, y como que nos queremos como volver a decirnos a nosotros, pues si yo tengo razón, así son las gentes, así es las personas, ¿verdad? Son traicioneras. Por eso es de que si nosotros escuchamos, y nomás pónganse a pensar, ¿qué tipo de canciones nos gusta o nos gustaban antes de entender muchas de estas cosas? Esas canciones de dolor, de traición, de sufrimiento, de que me hizo esto, me hizo lo otro. Y si yo voy por la calle y a veces los días viernes es cuando más escucho los a todo volumen en los carros, pues. Me acuerdo hace años cuando estaba Paquita y esta otra señora, Jenny Rivera. Olvídate, o sea, Era o, guerra. o esta persona de Ana, ¿cómo se llamaba? Una que tenía el pelo así grandote, argentina. ¿Cómo? Miguel. Amanda Miguel, es ella. Con ese, y luego, o tú, Él me mintió. ese tipo de, entonces hoy me doy cuenta de cómo la gente, por eso es que las canciones pegan, porque la gente tiene todos estos problemas pues allá afuera, pero no se da cuenta. Entonces por eso era que yo le subía a todo volumen, ¿verdad? Yo digo, pues es mi ídolo el Buki, ¿no? Ya es puras de esos de dolor y sufrimiento. Los Barón de Apodaca, me acuerdo en aquel tiempo, ¿no? O sea, puras de dolor y puras como de así, para cortarme las venas, ¿no? Puras cortavenas. Entonces, yo me daba cuenta de que, pues, hoy me doy cuenta que, pues, era por esto, pues, por haber sufrido esto. Entonces, ahora que ya no, que yo ya me doy cuenta de muchas cosas también, pues, empiezo a reflexionar sobre esto y me doy cuenta de que yo no puedo poner mis expectativas en las personas y que las acepto ahora, no importa que se equivoquen, pues. Porque hoy conozco un poco más de la naturaleza humana. Y las personas se van a equivocar. Y tienen derecho a enojarse. Y tienen derecho a enojarse también conmigo, porque yo no soy perfecto también. Pero yo les he dicho a veces, cuando sucede eso, yo les digo que no sean de larga duración ahora. O sea, si me enojo con alguien, que sea corto. Lo más corto posible. Porque no quiero estar mal yo ni tampoco la otra persona. Entonces trato yo de alejarme de de eso que me causa a mí mal, pues, ¿verdad? Aunque a mí me gusta eso, porque es algo como que me jala, eso que es malo, eso me jala a mí. Pero bueno, para eso, pues trato de estar aquí. Adelante, Mónica. Fíjate, otra de las características de esta herida es que las personas tenemos miedo a la mentira, ¿verdad? O sea, no nos gusta que las personas nos echen mentiras. Nos causa un dolor profundo la deshonestidad y no soportamos la incertidumbre. Fíjate que el otro día me llegó un flyer de ahí de la compañía donde yo compré mi carro y decía que me hacían varias cosas por un precio, ¿verdad? Entonces yo llevé el carro y casualmente le quité la tapaderita de donde le echo llanta a la llanta del lado derecho, y decía que me iban a hacer la rotación de las llantas, el cambio de aceite, el chequeo de los frenos y varias cosas, ¿verdad? Entonces, cuando traigo de regreso el carro, me fijo que traía el taponcito de la llanta del lado derecho, la traía yo en mi bolsa porque había ido a echarle gas
al aire unos días antes, ¿no? Y voy y miro el carro y la llanta estaba en el mismo lugar, la que no tenía el taponcito. Y me dio risa porque antes eso para mí hubiera sido como, no, ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me echaron mentiras? ¿Por qué me dijeron que van a hacer un servicio y no me lo hicieron, verdad? Entonces, ¿qué fue cómo me ayuda el programa, verdad? Bueno, tienes dos opciones, Mónica. Una, ir a reclamar y llevar la evidencia, ¿verdad? Oye, ¿cómo me dices que cambiaste esto? Si aquí tengo el taponcito de la llanta que está en la parte derecha y allí está todavía la llanta en la parte derecha, ¿no? Y otra es, bueno, aprende de las lecciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que te deja esta experiencia? Pero antes para mí no, eso era horrible, ¿verdad? Yo perdía la paz en segundo cuando me daba cuenta de que las personas me estaban diciendo mentiras. Entonces, un niño que se crea con un alcohólico, mi papá fue alcohólico, pues siempre va a haber mentiras alrededor, ¿no? Y creo que a eso es a lo que le tenemos ese miedo, lo que nos roba esa paz, ¿verdad? Que crecimos con una persona que constantemente decía mentiras, ¿verdad? Ya no voy a tomar, sí voy a llegar a esta hora, ahora sí voy a trabajar, ahora sí no voy a gastar el dinero, ¿verdad? Todas esas cositas que vivimos en esa niñez, los que vivimos con una persona alcohólica, pues te marcan, ¿no? Te marcan y esas heridas las llevas hasta la vida adulta y mientras no decidas trabajar en ellas, te van a acompañar toda la vida. Adelante. Bueno, también dice que el controlador o esta persona que padece de la herida tiene una personalidad fuerte. Afirma lo que cree con fuerza y espera que los demás lo acepten. Que acepten lo que él piensa. Y dice, se forma rápidamente una opinión sobre alguien o algo y está convencido de tener la razón. Fíjate. Se monta en su macho y no quiere que lo bajen de ahí. Da su opinión de manera categórica y desea a toda costa convencer a los demás. Utiliza con frecuencia la expresión, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Cuando utiliza esa expresión, ¿me entiendes? Para asegurarse de que se ha dado a entender bien. Cree que cuando alguien más lo entiende, significa que está de acuerdo con él. Lo que por desgracia no siempre es el caso. Y ahí es donde viene lo difícil, fíjate. Cuando después de haber dicho y hablado y querer, fíjate, una de las cosas que yo tenía era de hablar mucho. Para convencer a los demás. Bueno, ahorita porque pues tengo que hablar, ¿verdad? Tengo que hablar. Pero me refiero a que, por ejemplo, si tenía una discusión con alguien, o sea, y yo trataba de convencer hable y hable y hable. Y el problema era que yo no me daba cuenta que entre más hablaba, más me hundía, pues. Más me hundía. Y entonces hoy me doy cuenta de que cuando hay una discusión, pienso más lo que digo. O sea, reflexiono más sobre lo que voy a decir. Una de las cosas que yo aprendí aquí, y eso me gustó mucho, en el tercer paso dice, no hasta en tus mejores momentos eres una fuente de confusión y no de armonía. Y ahí fue donde yo me puse a pensar. Por eso a veces yo les digo, cuando ustedes estén en discusión con alguien, póngase a pensar, ¿eres una fuente de confusión o de armonía? Entonces eso me ayudó a mí mucho para poder dejar de confrontarme con la gente. Aunque no creas que a veces en mi mente sí está ese enojo pues con alguien. O si tengo un problema con alguien, ese enojo está. Pero ya no sale pues de aquí. O sea, ya es menos. Y al ratito pues ya se me va. ¿Por qué? Pues no me conviene cargarlo, ¿verdad? Entonces dice que cree que cuando alguien más lo entiende significa que está de acuerdo con él, lo que por desgracia no siempre es así. He comprobado con varias personas controladoras que no se percatan hasta qué punto intentan convencer cuando se expresan de esa manera. O sea, no se da cuenta, dice, hasta qué punto lleva la conversación para tratar de convencer al otro, a otras personas. Dice aquí, su opinión, de hecho, negaban que lo hacían. Todas las máscaras tienen algo en común. En el momento en que la persona lo lleva, no es consciente de hacerlo.
Sin embargo, es más fácil que quienes lo rodean vean la máscara que se ha colocado. O sea que no se da cuenta esta persona, ¿verdad? No se da cuenta de que, pues, de que está haciendo así, pues. Entonces, el único que no se da cuenta es uno, porque uno cree que está bien. En una discusión uno cree que está bien, de querer controlar a las personas, y cuando las personas, pues, se ofenden o se sienten mal, y eso hace que, pues, se alejen de ti, o se alejen de uno y no quieran estar con uno. Entonces, y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si yo soy buena persona. Cuando llego a los grupos les digo que, pues yo decía, no, pues es que a mí me ha ido así, me ha ido mal, a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, pero pues yo me estaba conmiserando. Yo quería que los demás vieran pues, lo que yo quería que vieran. Entonces, es una forma de conmiserarme cuando yo llegaba. Es más, hasta lloraba en la tribuna. Y a veces yo decía, mañana les voy a contar esto, y en la noche me ponía a pensar en lo que iba a contar y lo que iba a contar, y hasta lloraba, fíjate. Pero era todo por conmiseración y por querer que ellos vieran algo que no era cierto. Bueno, eso es lo que tengo aquí. Fíjate, dice que para sanar esta herida, el objetivo es aprender a soltar el control, ¿verdad? Y dice uno, pero ¿cómo se hace eso, verdad? Pues el programa te lleva pasito a pasito, y en el tercer paso, ¿qué nos dice? ¿Qué nos habla ese tercer paso, verdad? Suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Aprende a depender de un poder superior a ti, ¿verdad? Porque mientras queramos depender en nosotros o en las personas que están a nuestro alrededor, siempre nos van a fallar, ¿verdad? Porque somos humanos y cometemos errores. Pero cuando empezamos a depender de ese poder superior, empezamos a soltar las riendas, y también empezamos a sentirnos mejor, ¿no? Ya no me siento tan estresado cuando empiezo a confiar que quizás las cosas no salgan como yo quiera, pero van a ser como tienen que ser, ¿no? Soltar el control, cultivar la paciencia. ¿En qué programa nosotros podemos cultivar la paciencia, verdad? Cuando empezamos a hacer el paso 6, nos empezamos a dar cuenta, oye, Mónica, la impaciencia es un defecto que tú practicas todos los días, todo el día, ¿verdad? Entonces, en el paso 6 me hago consciente de esto, ¿verdad? De que ese es un defecto en mí. En el paso 7 le pido a Dios que me ayude a eliminar ese defecto, ¿verdad? Yo le pido a Él que Él me ayude a eliminarlo, pero yo empiezo a tener comportamientos para ayudar a que este defecto se vaya desvaneciendo, ¿verdad? Y la paciencia, compañeros, no se logra más que en los momentos que te causan impaciencia, ¿verdad? No puedes trabajar la paciencia cuando todo va bien, cuando las cosas salen como tú quieres, cuando no tienes ansiedad de estar esperando, ¿verdad? No, la paciencia solamente se puede practicar cuando te sientes impaciente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un defecto, la manera como esto va a disminuir es practicando la virtud, ¿verdad? Si tenemos la impaciencia, pues hay que practicar comportamientos de paciencia hasta que esto se vaya volviendo una virtud de nosotros, ¿verdad? También lo que nos ayuda con esta herida es aceptar la incertidumbre, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no podemos saber que van a pasar, ¿verdad? No depende de nosotros los resultados. A veces hay cosas que dependen de otras personas y nosotros no podemos hacer nada, ¿eh? Entonces, aprender a confiar nuevamente. No porque significa que ahora ya todas las personas no te van a traicionar, no. Porque allá afuera hay de todo tipo de personas y también con nosotros mismos, ¿verdad? Pero yo voy a confiar en las personas, y si las personas no me responden de la manera que me deben que responder, yo me doy cuenta que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con su enfermedad de ellos, ¿verdad? El programa me va llevando a darme cuenta de eso. Antes yo pensaba, no, es que el problema es contra mí, pero no. Todos allá afuera estamos luchando una batalla, ¿verdad? Unos con unos defectos, otros con otros defectos, unos con unas adicciones, otros con otras adicciones. A unos se les desbordan unos instintos, a otros otras, ¿verdad? Y ellos, todos vamos a ir haciendo lo que nosotros traemos dentro, pero eso no significa que es personal, sino que es nuestra propia enfermedad la que nos va llevando a actuar como actuamos, ¿verdad? Adelante. Bueno, dice que es una persona muy talentosa y actúa rápidamente, dice, por lo que muestra poca paciencia con las personas más lentas. Uy, a mí cómo me enfadan las personas lentas, fíjate.
Especialmente dice que cuando vamos manejando y la persona de enfrente va despacio, o sea, muy desesperados, pues. Dice, debe esforzarse para ceder, lo cual representa una oportunidad para intentar controlar a otros. Por ejemplo, seguir en el coche a un conductor lento le impacienta y le hace mostrar cólera. El padre controlador exigirá que sus hijos sean rápidos y aprendan con rapidez. Fíjate, o sea, híjole, a mí me molesta. No, y yo, fíjate que mi esposa, yo le estaba enseñando a manejar hace años y después no quiso ya, porque yo quería agarrar el control, pues, ¿verdad? Porque me molestaba, pues, oye, ¿por qué? No, te digo que no hagas eso y eso haces. Entonces ella me decía que yo le gritaba, pero yo no creía que le gritaba. Pero sí, ya después me di cuenta, pues sí, sí, hoy me doy cuenta que sí le gritaba. Entonces dice que el padre quiere que los hijos aprendan con rapidez. Bueno, pues entonces eso, fíjense, a mí las personas lentas, uy, cómo me molestaban a mí. Oye, pues hazlo. Es más, fíjate, desde que yo era niño, porque en la escuela, ya ves que allá cuando uno entra a la primaria, pues empiezan a hacer bolitas, palitos. Yo no sé ahora, yo creo que ya no. Pero en aquel tiempo sí nos ponían a hacer bolitas, bolitas, toda la página o palitos, palitos. Y y yo miraba, y yo era rápido para hacerlo. Y yo miraba niños que, olvídate, lloraban porque no podían. Y yo les decía, oye, ¿por qué no puedes? Entonces con el tiempo yo les hacía su tarea en el recreo y me daban dinero, me pagaban. Entonces pues a mí me convenía, pero en el recreo pues ellos estaban jugando y yo haciendo la tarea de otros aquí. Pero porque yo no llevaba dinero, entonces pues yo era muy rápido. Entonces eso me ayudó a mí para ser más rápido. Pero yo siempre he sido así, desesperado, fíjense. Yo trato de no hacerlo ahora, pero desesperado de personas lentas, pues. Entonces, pero yo me doy cuenta que esa es mi condición, pues que no está bien. Bueno, eso es lo que tengo aquí. Fíjate, ya casi para cerrar, porque ya el controlador lleva control del tiempo. Fíjate cómo es la enfermedad, ¿no? O sea, yo tengo estas características, pero no me gusta que las personas sean como yo, ¿verdad? O sea, al controlador no le gusta que le controlen. Al impaciente no le gusta toparse con otro impaciente. Al mentiroso no quiere encontrarse con otro mentiroso, ¿no? Pero qué importante es irnos dando cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros para poder trabajar en ello? Mira, Mónica, cuando comenzamos nosotros con el grupo y yo escuchaba a las personas cuando empezaban a coordinar, y también en el grupo presencial y en otros grupos donde yo estaba, en todos, yo quería, fíjate, que ellos dijeran lo que yo quería que dijeran. Es que así no, es que no tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Y la verdad es que esas ganas de controlar. Entonces dice aquí que el controlador llega temprano para garantizar que tendrá todo sobre control. Y ahorita estaba pensando, yo llegué 15 minutos antes para que todo esté bajo control. Y dice que tiene que tener oídos y ojos para todo. ¿Eh? Así que por ahí aguas los que son controladores, digo los que son, ¿verdad? No sé, eso yo no sé de eso, pero vamos a darles, déjenme apago esto aquí. Fíjate, y al controlador cómo le encanta tener el control.